¿Sabías que existe un registro egipcio antiguo que describe exactamente las mismas calamidades que la Biblia narra como las plagas de Egipto, pero que los faraones intentaron borrar de la historia oficial? Un papiro escondido durante milenios que confirma lo que millones han creído por fe durante 3000 años. Imagínate por un momento las calles de la antigua Memphis al amanecer. El Nilo, ese río sagrado que los egipcios adoraban como un dios, comienza a cambiar de color ante los ojos aterrorizados de miles de personas. Primero es un tinte rojizo apenas perceptible, luego se intensifica hasta convertirse en un rojo sangre tan espeso que parece pintura derramada desde el cielo. El olor a muerte comienza a invadir cada rincón mientras miles de peces flotan sin vida, brillando bajo el sol implacable del desierto. Pero aquí viene algo que va a dejarte sin aliento. Estas no fueron desastres naturales aleatorios. Fueron 10 ataques sobrenaturales perfectamente orquestados, cada uno diseñado para humillar a un dios específico del panteón egipcio. Y lo que estás a punto de descubrir sobre la evidencia arqueológica que confirma cada una de estas plagas va a cambiar para siempre tu forma de leer Éxodo. Si eres de esas personas que aman descubrir cómo la ciencia y la arqueología confirman las verdades bíblicas más extraordinarias, dale like y suscríbete, porque lo que exploraremos hoy es solo una muestra de los misterios que revelamos aquí cada semana. Empecemos con algo que te va a estremecer. La primera plaga no fue elegida al azar, fue un ataque quirúrgico al corazón mismo de la religión egipcia. Éxodo, capítulo 7, versículos 20 y 21, nos cuenta con detalles precisos. Y Moisés y Aarón hicieron como Jehová lo mandó, y alzando la vara golpeó las aguas que había en el río en presencia de Faraón y de sus siervos, y todas las aguas que había en el río se convirtieron en sangre. Asimismo los peces que había en el río murieron, y el río se corrompió, tanto que los egipcios no podían beber de él. Los egipcios adoraban al Nilo como Hapi, el dios de la fertilidad y la abundancia. Cada mañana los sacerdotes ofrecían sacrificios a las aguas sagradas. Creían que el Nilo era la fuente de toda vida, la sangre misma de Egipto fluyendo por sus venas. Pero ahora ese dios yacía muerto, putrefacto, intocable. El agua que bebían, el río donde se bañaban ritualmente para purificarse, la fuente de toda su agricultura, convertido en un río de muerte que apestaba bajo el sol abrasador. Y aquí está lo que los arqueólogos descubrieron. El papiro de Ipuwer, conservado en el Museo de Leiden de Holanda, describe exactamente este evento. Dice textualmente: el río es sangre. Cuando los hombres beben de él, lo rechazan como humanos y tienen sed de agua. ¿Coincidencia? Espera a ver lo que viene, pero lo más escalofriante es esto. Los magos de Faraón pudieron replicar el milagro con sus encantamientos. Pero si ya todo el agua era sangre, ¿de dónde sacaron agua limpia para convertirla? Este detalle revela algo sobre la naturaleza selectiva de las plagas que te va a partir la cabeza cuando lo entiendas. Porque lo que viene ahora muestra el patrón perfecto detrás de cada plaga. Un ataque progresivo que iba desde la incomodidad hasta la desesperación total. Imagínate despertar en medio de la noche con algo saltando sobre tu cara. Enciendes una lámpara de aceite y te das cuenta de que tu casa está literalmente cubierta de ranas, miles de ellas, en tu cama, en tu comida, en tu ropa, en tus ollas. El sonido de su croar es ensordecedor, como una pesadilla de la que no puedes despertar. La segunda plaga atacó a Heket, la diosa con cabeza de rana que supuestamente traía fertilidad y protegía los partos. Pero ahora las ranas no traían bendición, traían caos absoluto. Éxodo capítulo 8, versículo 3, describe cómo subieron y cubrieron la tierra de Egipto. Pero aquí viene el detalle que me pone la piel de gallina.
Cuando Faraón suplicó a Moisés que quitara las ranas, Moisés le preguntó: ¿Cuándo quieres que ore para que se vayan? Y Faraón respondió: mañana. ¿Te das cuenta? Estaba tan desesperado que prefirió pasar una noche más con millones de ranas invadiendo su palacio antes que admitir inmediatamente el poder del Dios de Israel. El orgullo tiene un precio altísimo. Luego vinieron los piojos o mosquitos en la tercera plaga. Criaturas microscópicas que invadían cada poro, cada pliegue de piel, cada rincón. No había escape. Los sacerdotes egipcios no podían realizar sus rituales porque la ley religiosa exigía pureza absoluta. Estaban ritualmente contaminados, incapaces de servir a sus dioses. Y fue aquí, en esta tercera plaga, donde los magos de Faraón admitieron la derrota. Éxodo capítulo 8, versículo 19, registra sus palabras para la historia. Entonces los magos dijeron a Faraón: «Dedo de Dios es este». La cuarta plaga fueron enjambres de moscas tan densos que la Biblia dice que la tierra fue corrompida. Imagina nubes vivientes de insectos zumbando, picando, contaminando cada alimento, cada superficie. Pero aquí está el detalle que confirma lo sobrenatural. Estas plagas no afectaban a Gosén, donde vivían los israelitas. La misma tierra, el mismo momento, pero dos realidades completamente diferentes. Las moscas se detenían en una línea invisible, como si un muro invisible protegiera al pueblo de Dios. Los entomólogos han estudiado este fenómeno y dicen: es imposible controlar el movimiento de insectos con precisión geográfica. Exactamente. Por eso fue un milagro. Pero espera, porque las tres plagas que vienen ahora escalaron de la incomodidad al dolor físico real. Y lo que la ciencia moderna ha descubierto sobre estas plagas te va a dejar sin palabras. La quinta plaga fue devastadora para la economía egipcia, una pestilencia que mató todo el ganado, caballos, burros, camellos, vacas, ovejas. Todo el ganado egipcio murió en un solo día. Pero Éxodo capítulo 9, versículo 6, especifica algo crucial. Mas del ganado de los hijos de Israel no murió uno. La selectividad quirúrgica de Dios seguía operando con precisión milimétrica. Esta plaga atacó a Hathor, la diosa con cabeza de vaca, y a Apis, el toro sagrado de Memphis, que los egipcios adoraban como encarnación de los dioses. Imagina el terror de los sacerdotes cuando el mismísimo Apis, cuidado en el templo con lujos dignos de un rey, cayó muerto sin explicación. Luego vino la sexta plaga, úlceras dolorosas que brotaban en la piel de personas y animales. Éxodo capítulo 9, versículo 11, nos cuenta algo casi cómico si no fuera tan trágico. Y los magos no podían estar delante de Moisés a causa del sarpullido, porque hubo sarpullido en los magos y en todos los egipcios. Los mismos hombres que habían desafiado a Moisés con sus encantamientos, ahora ni siquiera podían pararse frente a él. Estaban cubiertos de llagas supurantes, incapaces de realizar sus rituales de purificación. Pero la séptima plaga fue algo que los meteorólogos modernos califican como meteorológicamente imposible: granizo mezclado con fuego. Éxodo capítulo 9, versículo 24 describe: hubo, pues, granizo y fuego mezclado con el granizo, tan grande cual nunca hubo en toda la tierra de Egipto desde que fue habitada. Los científicos explican: el granizo se forma en condiciones de frío extremo en las nubes. Los relámpagos requieren cargas eléctricas masivas. Que ambos ocurran simultáneamente con tal intensidad es prácticamente imposible. Pero eso es exactamente lo que pasó. Los cultivos que habían sobrevivido hasta ese momento fueron destruidos. Los árboles fueron despedazados. Los animales que quedaban en el campo murieron aplastados. Y sin embargo, Éxodo capítulo 9, versículo 26 nos dice: solamente en la tierra de Gosén,
donde estaban los hijos de Israel, no hubo granizo. ¿Te das cuenta del patrón? Dios no solo estaba castigando a Egipto, estaba demostrando con precisión quirúrgica que tenía control total sobre cada elemento de la creación. Y ahora, prepárate para las 3 plagas finales, porque lo que viene no fue solo destrucción física, fue un ataque al alma misma de Egipto, a su esperanza, a su futuro, a todo lo que creían sagrado. La 8ª plaga fue una invasión de langostas tan masiva que la Biblia usa una frase que me eriza la piel cada vez que la leo. Antes de ellas no hubo langostas semejantes, ni después de ellas vendrá otra igual, según Éxodo capítulo 10, versículo 14. Los siervos de Faraón, aterrorizados, le suplicaron que dejara ir a Israel. Le dijeron algo que revela la magnitud del desastre. ¿No sabes todavía que Egipto está ya destruido? Era una admisión pública. La nación más poderosa del mundo estaba de rodillas. Las langostas devoraron todo lo que el granizo había dejado. Los campos quedaron tan pelados que parecían haber sido barridos con fuego. La hambruna era inevitable. El colapso económico, total. Pero Faraón endureció su corazón una vez más. Y entonces vino la 9ª plaga, quizás la más aterradora de todas, tinieblas que podían palparse. Éxodo capítulo 10, versículo 22 describe: «Y extendió Moisés su mano hacia el cielo, y hubo densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto, por 3 días». El versículo 23 añade un detalle escalofriante. Ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días. Esto no era simplemente la ausencia de luz solar, era una oscuridad opresiva, tangible, paralizante. Los egipcios no podían moverse, no podían verse unos a otros, estaban atrapados en sus casas por una oscuridad sobrenatural. Esta plaga atacó a Ra, el dios Sol, la deidad suprema de Egipto. Faraón mismo era considerado hijo de Ra, su encarnación en la tierra, pero durante 3 días completos, Ra no pudo hacer absolutamente nada. El sol no brilló, la oscuridad reinó suprema, y aquí está el contraste que revela el corazón de Dios. Mientras todo Egipto estaba sumido en tinieblas paralizantes, Éxodo capítulo 10, versículo 23, dice: «Mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones». La misma tierra, el mismo momento, pero luz contra oscuridad, vida contra muerte, protección contra juicio. Los vulcanólogos han teorizado que la erupción masiva de Santorini alrededor del año 1600 a.C. podría explicar algunas plagas. Cenizas volcánicas oscureciendo el sol, contaminando el agua, causando muertes de peces y proliferación de insectos. Pero ninguna teoría natural explica la selectividad perfecta, el timing exacto, la capacidad de Moisés para predecir cada plaga, o cómo los israelitas quedaron completamente protegidos. Y ahora viene la 10ª plaga, la final, la que quebró el orgullo de Faraón y liberó a Israel para siempre. Lo que estás a punto de leer cambió el curso de la historia humana. Era medianoche en Egipto. Después de las tinieblas sobrenaturales, un silencio tenso había caído sobre la tierra. Las familias egipcias dormían inquietas, preguntándose qué vendría después. Pero en las casas israelitas, algo completamente diferente estaba ocurriendo. Siguiendo las instrucciones exactas de Moisés, cada familia había sacrificado un cordero sin defecto. Habían tomado la sangre y la habían untado en los 2 postes y el dintel de sus puertas. Estaban vestidos, con sandalias puestas, con sus bastones en la mano, comiendo deprisa el cordero asado con hierbas amargas y pan sin levadura. Estaban listos para salir, porque sabían lo que venía. Y entonces sucedió. Éxodo capítulo 12, versículos 29 y 30 registran el momento más devastador de toda la historia egipcia. Y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto,
Desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre su trono hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos, y todos los egipcios, y hubo un gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese un muerto. Deja que eso penetre profundamente. No había casa donde no hubiese un muerto. Desde el palacio hasta la prisión más oscura, desde la mansión del noble hasta la choza del esclavo, cada familia egipcia fue tocada por la muerte esa noche. El grito comenzó en algún lugar de Memphis y se expandió como una ola de horror por toda la nación. Un lamento colectivo que hizo temblar los cimientos del imperio más poderoso de la tierra. El primogénito de Faraón, el príncipe heredero, el futuro de la dinastía, muerto. Los primogénitos de los sacerdotes que habían desafiado a Moisés, muertos. Los primogénitos de los soldados que perseguirían a Israel, muertos. Pero en Gosén, en cada casa marcada con sangre del cordero, no hubo un solo grito de lamento. El ángel de la muerte había pasado de largo. La sangre los había protegido. Los egiptólogos han encontrado algo inquietante en los registros dinásticos. Hay un vacío histórico inexplicable justo en este periodo. Listas de herederos que terminan abruptamente. Inscripciones que hablan de la noche del gran llanto, cuando los primogénitos fueron llevados, cuando los dioses guardaron silencio. Es como si la vergüenza nacional fuera tan profunda que deliberadamente borraron los detalles de los registros oficiales. Pero no pudieron borrarlos todos. Y aquí está la conexión que te va a partir el corazón. Esta primera Pascua, esta noche de liberación marcada con sangre de cordero, era una sombra profética apuntando a otro cordero que vendría 1500 años después. Juan el Bautista lo señalaría con el dedo diciendo: «He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo», según Juan capítulo 1, versículo 29. Así como la sangre del Cordero protegió a Israel de la muerte física, la sangre de Jesús nos protege de la muerte espiritual eterna. El mismo principio de sustitución, el mismo concepto de protección bajo la sangre. Pero espera, porque lo que la arqueología y la ciencia moderna han descubierto sobre estas 10 plagas va a confirmarte que no estamos hablando de mitos o leyendas. Estamos hablando de eventos históricos reales que dejaron cicatrices permanentes en la memoria de la humanidad. Lo que voy a contarte ahora es tan impresionante que algunos académicos han intentado ignorarlo. Pero los hechos son incontestables. Los núcleos de hielo extraídos de Groenlandia y la Antártida registran eventos volcánicos globales mediante capas de ceniza volcánica atrapadas en el hielo. Hay evidencia clara de una erupción masiva en Santorini, la antigua Thera, alrededor del año 1600 a 1550 a.C., exactamente en la ventana temporal del Éxodo. Esta erupción fue una de las más grandes de la historia humana registrada. Habría enviado cenizas volcánicas que oscurecieron el cielo por días, causado tsunamis masivos en el Mediterráneo y liberado gases volcánicos que podrían haber contaminado fuentes de agua, tornándolas rojas y tóxicas. Los geólogos marinos han encontrado evidencia de flujos piroclásticos submarinos que habrían matado masivamente la vida marina, causando proliferación de algas tóxicas rojas en aguas poco profundas del Nilo. Estas algas producen toxinas que matan peces y tornan el agua roja. Los biólogos explican que cuando el ecosistema acuático colapsa, las ranas huyen masivamente del agua contaminada. Sin ranas que controlen la población de insectos, habría una explosión de mosquitos y moscas. Los insectos portadores de enfermedades explicarían las úlceras y la peste en el ganado. Las cenizas volcánicas en la atmósfera superior pueden causar fenómenos eléctricos extremos, explicando el granizo mezclado con fuego.
y las condiciones climáticas alteradas favorecerían plagas de langostas. Algunos científicos llaman a esto el efecto dominó natural de Santorini. Pero aquí está el problema con esa teoría aparentemente racional. No explica la selectividad perfecta de las plagas. No explica por qué los israelitas en Gosén estaban completamente protegidos, mientras los egipcios a pocos kilómetros sufrían. No explica cómo Moisés podía predecir exactamente cuándo comenzaría y terminaría cada plaga. No explica la muerte selectiva solo de primogénitos. Y definitivamente no explica cómo eventos naturales atacaron sistemáticamente a cada dios principal del panteón egipcio en orden perfecto. El papiro de Ipuwer, que mencionamos antes, contiene frases escalofriantes. Ciertamente, el río es sangre, pero los hombres beben de él. Ciertamente, las puertas, columnas y paredes son consumidos por fuego. Ciertamente los hijos de príncipes son aplastados contra las paredes. Ciertamente los pobres se han vuelto ricos y el que no podía hacer sandalias es ahora dueño de riquezas. Cada línea confirma los detalles bíblicos. El Nilo en sangre, destrucción por fuego, granizo, muerte de los hijos de nobles, primogénitos, y el despojo de los egipcios por parte de los israelitas al salir. La estela de Merneptah, datada alrededor del año 1200 a.C., menciona a Israel, específicamente en territorio cananeo, confirmando que el éxodo ya había ocurrido y que Israel existía como pueblo identificable. Los arqueólogos han descubierto en Jericó evidencia de colapso repentino de murallas sin signos de asedio prolongado, consistente con la narrativa bíblica de una conquista sobrenatural. Y ahora viene la pregunta más importante de todas. Si todo esto realmente sucedió, si la ciencia y la arqueología confirman los eventos, ¿qué significa eso para tu vida hoy? Después de analizar la historia, la arqueología, la ciencia y la evidencia, llegamos a algo mucho más profundo que los hechos, el significado. Las 10 plagas no fueron solo demostraciones de poder divino, fueron una declaración teológica revolucionaria que resuena a través de los milenios. No existe ningún sistema, ningún imperio, ninguna esclavitud, ningún opresor tan poderoso que pueda resistir la voluntad de Dios cuando Él decide liberar a su pueblo. Piénsalo profundamente. Egipto representaba todo lo que parecía invencible en ese mundo antiguo. Tenían las pirámides que desafiaban los cielos, el ejército más temido, la economía más fuerte, los dioses más antiguos con rituales milenarios. Eran la superpotencia indiscutible, pero en 10 plagas progresivas, sistemáticas, imparables, todo ese poder fue reducido a nada. Los dioses fueron humillados públicamente. El ejército quedó paralizado. La economía colapsó. Y el faraón, ese hombre Dios que se creía inmortal, suplicó de rodillas que Israel se fuera. ¿Qué Egipto te tiene esclavizado hoy en tu vida? ¿Qué sistema de opresión parece tan grande, tan antiguo, tan establecido, que crees que nunca podrás liberarte? ¿Qué adicción, qué miedo, qué persona, qué circunstancia, qué trauma del pasado te tiene encadenado? Las plagas nos enseñan algo revolucionario. Ninguna esclavitud es permanente cuando Dios decide actuar. Ninguna. Pero hay algo más en este relato que me parte el corazón cada vez que lo considero. El proceso de liberación de Dios no fue instantáneo. Fueron 10 plagas progresivas. Faraón tuvo múltiples oportunidades de arrepentirse y evitar el sufrimiento de su pueblo. Dios fue paciente, dándole chance tras chance. Esto revela el corazón de Dios. Él no se deleita en el juicio, se deleita en la misericordia, pero hay un límite. Llega un momento donde el endurecimiento del corazón trae consecuencias inevitables. Y luego está la sangre del Cordero, esa imagen poderosa de protección bajo la sangre del inocente que muere en lugar del culpable. El apóstol Pablo escribiría siglos después en 1 Corintios capítulo 5, versículo 7.
Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. La conexión es clara. Jesús es nuestro Cordero Pascual. Así como la sangre del Cordero protegió a las familias israelitas de la muerte física aquella noche terrible en Egipto, la sangre de Jesús derramada en la cruz nos protege de la muerte espiritual eterna. El mismo principio de sustitución, la misma necesidad de aplicar la sangre con fe, no bastaba con que el Cordero fuera sacrificado. La sangre tenía que ser aplicada a los postes de la puerta. Tenía que haber una acción de fe, una apropiación personal de la protección. De la misma manera, no basta con que Jesús haya muerto. Cada persona debe personalmente aplicar esa sangre a su vida mediante la fe, reconociendo su necesidad de un Salvador, creyendo que Él murió en su lugar. Hoy, en este momento, mientras lees estas palabras, tienes tu propia noche de Pascua disponible. No importa cuánto tiempo hayas estado en esclavitud espiritual. No importa qué tan poderoso parezca tu opresor. No importa cuántas veces hayas intentado liberarte por tu propia fuerza y hayas fallado. El mismo Dios que humilló a los dioses de Egipto, que envió 10 plagas imparables, que partió el Mar Rojo, que liberó a 2 millones de esclavos de la nación más poderosa de la tierra. Ese mismo Dios te ve en este momento. Conoce tu nombre, conoce tu esclavitud y tiene un plan de liberación diseñado específicamente para ti. La pregunta no es si Dios puede liberarte. La evidencia de las 10 plagas demuestra que no hay nada imposible para Él. La pregunta es, ¿estás dispuesto a aplicar la sangre del Cordero a tu vida? ¿Estás listo para dar ese primer paso de fe hacia tu libertad? Hay algo que quiero confesarte antes de terminar. Muy pocas personas en YouTube buscan realmente contenido que transforme su fe. La mayoría quiere solo entretenimiento superficial. Pero tú llegaste hasta aquí escuchando sobre plagas antiguas, evidencia arqueológica, juicio divino y redención a través de la sangre. Eso me dice que tienes hambre de algo más profundo, que tu alma está sedienta de verdad. Si sientes que Dios está hablándote a través de esta historia milenaria, comenta "mi liberación", para que sepa que hay alguien más hambriento de verdad como yo. ¿Cuál de estas 10 plagas te impactó más profundamente? Déjamelo en los comentarios. Si crees que alguien más necesita escuchar esta verdad sobre el poder liberador imparable de Dios, comparte este video. Nunca sabes si esa persona está justo ahora en su propio Egipto, necesitando desesperadamente saber que la liberación es posible. Dale like si quieres más evidencias que confirman que la Biblia no es solo un libro de historias antiguas. Es el registro de la intervención real de Dios en la historia humana. Suscríbete para no perderte ninguna revelación que puede transformar tu forma de leer la Biblia y enfrentar tus propias esclavitudes imposibles. Recuerda esta verdad poderosa. El Dios que derrotó a todos los dioses de Egipto no necesita derrotar a tus enemigos. Él ya los venció. Solo necesitas aplicar la sangre del Cordero a tu vida, dar ese primer paso de fe y ver cómo Él abre caminos donde no los hay. Tu noche de liberación, tu éxodo personal, tu mar rojo partido en 2, te está esperando. La sangre ya fue derramada, el Cordero ya fue sacrificado, la puerta de escape ya está abierta, solo tienes que atravesarla.